Hola, soy Cecilia Niesen y estamos en Derechos en Voz Alta, un espacio de Amnistía Internacional para hablar y educar en derechos humanos. Hoy estamos con Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, y con ella vamos a conversar sobre el informe que se acaba de lanzar recientemente sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Este es un documento que analiza la situación en 150 países, poniendo de relieve algunas tendencias, retrocesos. Gracias, Marina, por estar aquí. Coméntanos cuáles son los patrones, tendencias que se han identificado en este informe que acaban de presentar. Hola, muy buenos días, Cecilia. Lo que presentamos en este informe es la situación, el contexto de los derechos humanos en el mundo en el último año. Y lo que vemos son dos grandes tendencias que nos generan mucha preocupación en Amnistía Internacional. La primera tendencia es los ataques que está habiendo al multilateralismo, los ataques que está habiendo sobre todo por parte de los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, por parte de Rusia, por parte de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y China, a el multilateralismo, que lo que están haciendo es como atacarlo, por ejemplo, en las últimas normas que se han dado por parte de Estados Unidos, que no permiten a los miembros de la Corte Penal Internacional que puedan llegar a entrar a Estados Unidos o incluso que se estará hablando de embargar sus bienes. ¿Y esto por qué? Simplemente porque están haciendo su trabajo, que es el trabajo de investigar a quienes cometen crímenes de lesa humanidad, porque han dictado detenciones preliminares contra, por ejemplo, altos cargos, tanto de las autoridades, por ejemplo, en Rusia o en Israel, o también de grupos armados de Palestina. Entonces, están realizando su trabajo para que los países, para que las autoridades rindan cuentas cuando cometen graves violaciones de derechos humanos, cuando cometen crímenes de lesa humanidad, y por ello están siendo atacados. Esa es la primera de las conclusiones. Y la segunda es que en paralelo está habiendo un aumento de los autoritarismos en el mundo. ¿Qué es lo que hacen? Están atacando a la libertad de expresión, a los periodistas, a la libertad de asociación, a las organizaciones. Están atacando también que haya a las personas que protestan, están atacando a los defensores de derechos humanos. Este incremento de los autoritarismos, lo que está combinado con este sesgo hacia las organizaciones multilaterales, hace que incrementen los conflictos armados, las guerras y los crímenes de guerra dentro de esos conflictos armados. Justamente en el prefacio del informe se señala lo siguiente, que el ideal de los derechos humanos universales está sufriendo el acoso implacable de fuerzas sin precedentes que tratan de destruir un sistema internacional forjado con el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial y su holocausto. ¿Qué está sucediendo? Sí, esto es una preocupación porque después de la Segunda Guerra Mundial se generó un sistema de derechos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, se generó también, bueno, todo el sistema de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que vemos cómo los países, especialmente las grandes potencias, están total y absolutamente ignorando las resoluciones de Naciones Unidas o están dando la espalda cuando se cometen crímenes tan graves como el genocidio que está ocurriendo ahora en Gaza. Entonces, países como, por ejemplo, Reino Unido, el propio Francia o incluso Alemania, en vez de apoyar que se puedan investigar este genocidio por parte de Israel en Gaza, lo que están haciendo es detener incluso a las personas que salen a protestar a las calles para que se detenga ese genocidio. Y así vamos viendo una norma tras otra, cómo no se está generando este apoyo a Naciones Unidas y cómo este sistema de derechos humanos está siendo ignorado en el mejor de los casos y muchas veces se les está dando la espalda. Y esto es como una tendencia como global de cierre, reducción de espacio cívico. En este marco, ¿cuál es la situación de Perú con la reciente aprobación de la ley APSI? Pues lamentablemente Perú no es ninguna excepción en este aumento de las prácticas autoritarias.
el año pasado veíamos, o bueno, incluso ya un poco yéndome más atrás, ¿no?, los 2 últimos años, cómo ha habido este ataque hacia las protestas, hacia las personas que salen a protestar a las calles, cómo hay un ataque hacia los defensores de derechos humanos, cómo se está criminalizando a periodistas que quieren investigar casos de corrupción, que quieren investigar casos que van de las actuales autoridades, ¿no?, que quieren hacer rendición de cuentas. Y ya el último de este eslabón del cierre del espacio cívico, de las prácticas autoritarias, es la recientemente aprobada reforma a la ley ABSI o pues ley antijusticia, ¿no?, que se la ha llamado, porque tiene 3 artículos que son sumamente preocupantes de esta ley ABSI. La primera es la obligatoriedad de registrarse. Esto a pesar de que el Tribunal Constitucional ya anteriormente había dicho que eso era anticonstitucional. Entonces, cualquier organización que recibe fondos de la cooperación internacional ya tiene que registrarse, por pequeña que sea, por difícil que le pueda plantear recibirlo. Entonces, imagínate, por ejemplo, pues una asociación, una olla común, ¿no?, que recibe pues una ayuda de una, por ponerte, una parroquia de Alemania, ¿no? Ya se tiene que registrar y tiene que hacer una serie de burocracia administrativa que va a ser muy difícil para pequeñas organizaciones que lo puedan hacer. En segundo lugar, es que además previamente poder hacer cualquier actividad, plan, proyecto, tiene que autorizarlo la ABSI. Es decir, ahí puede haber un nivel de censura, porque si la ABSI no te la autoriza, no puedes desarrollar una actividad. Entonces, por ejemplo, todas las organizaciones que se dedican hacia los derechos humanos, todas las organizaciones que se dedican a trabajar contra la corrupción, pues no podrían seguir trabajando hasta que la ABSI se lo autorice y podrían autorizarlo. Y esto puede llevar, si es una falta reiterada, de multas de hasta 2.600.000 soles. Son multas altísimas que casi ninguna organización podría tener. Y el tercero de ellos, que no es menos preocupante, es la imposibilidad, porque se establece como una falta muy grave, el que una organización con fondos de la cooperación internacional pueda de cualquier manera asesorar, asistir, ¿no?, apoyar o patrocinar un caso contra el Estado peruano. Entonces, eso realmente pone en indefensión auténtica a las víctimas. ¿Podrías, por ejemplo, darnos un ejemplo en el tema de justicia, cómo, por ejemplo, podría afectar a personas que requieren apoyo legal, una organización? Mira, te voy a poner algunos ejemplos bien prácticos para que se conozcan. O sea, por ejemplo, las víctimas de las protestas de 2022-23, donde murieron 50 personas, ahora mismo están siendo apoyadas legalmente por algunas organizaciones que reciben dinero de la cooperación internacional. Estas víctimas ya no podrían tener ese acceso, ¿no?, y tendrían que contratar con su propio dinero a los abogados. Y eso es bien difícil porque son personas que tienen pocos recursos. O, por ejemplo, las víctimas que ha habido ahora de intoxicación por alimentos, por el programa de alimentación en las escuelas, y que han sido intoxicadas y que han tenido graves afectaciones a la salud. También ellas podrían recurrir a estas organizaciones, puesto que no tienen recursos para poder pagar a un abogado, y denunciar así las fallas que haya podido tener el Estado y que ha terminado en la intoxicación de sus hijos y de sus hijas. Esto por poner algún ejemplo, pero ya para ser como más claros, ahora mismo hay un caso de esterilizaciones forzadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También lo están apoyando varias organizaciones. Entonces, estas familias de mujeres que murieron o mujeres que han sido víctimas de esterilización forzada tampoco podrían continuar con este apoyo, con esta defensa que están teniendo de abogadas que las estén apoyando. O
O sea, se podría decir que el Estado desincentiva la formación de organizaciones y con ello de alguna manera se blinda ante diferentes denuncias que podrían surgir. Sí, esto lo que estás promoviendo es realmente la impunidad. Y cuando se promueve la impunidad, se quitan las garantías de no repetición. Si no se lleva ante la justicia a quienes cometen graves violaciones de derechos humanos, si no se lleva a la justicia a quienes de manera cuanto menos negligente han hecho para que haya intoxicaciones en los colegios, si no se hace para que el Estado tenga esos mecanismos y se les pueda denunciar al Estado, se promueve la impunidad, se promueve que haya malos funcionarios, se promueve que haya malas autoridades y que no rindan cuentas por las acciones que realizan. Ahora, en un contexto de inseguridad ciudadana y de muchos otros problemas, pues podría parecer que la aprobación de esta ley pues no afecta a la mayoría de peruanos y sus necesidades básicas. Sí, yo creo que esto afecta a cada persona en el Perú, porque, por ejemplo, estamos hablando de problemas serios que nos afectan y que la población tiene preocupaciones y muy legítimas preocupaciones sobre la situación de inseguridad, sobre los incrementos de los precios, sobre las dificultades que se tienen para llegar al día a día, ¿no? ¿Y esta ley cómo afecta? Pues afecta a la imposibilidad, por ejemplo, de poder asociarse y de poder tener, ¿no? En caso, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en las protestas. En caso de que hubiera cualquier represión, pues ya no podrían tener este apoyo por parte de las organizaciones. Es decir, los autoritarismos, este cierre, ¿no?, que llamamos del espacio cívico, afecta a cada persona, afecta al derecho a protestar, afecta al derecho a poder tener una asociación, ¿no? Hay muchas personas que están lamentablemente en situación de pobreza en el Perú y que reciben mucho apoyo de pequeñas organizaciones que apoyan en términos pues desde alimentación, programas productivos, educación, salud, donde el Estado no está llegando. ¿Ya? Estas personas ahora ya van a tener más dificultades en tener este acceso a estos servicios que brindan estas organizaciones. Entonces, realmente afecta mucho a cada una de las personas, aunque parezca algo lejano, luego al final va a ser algo del día a día de cada uno de nosotras y de nosotros. En la región, ¿qué países han consolidado ya estas prácticas, digamos, de cierre espacio cívico y autoritarismo, digamos? Sí, bueno, estas leyes lamentablemente vienen siendo copias de unos países de otros, ¿no? Y podemos empezar en la región, por ejemplo, el primer país en implementarlas ha sido Nicaragua, cuando ha expulsado a más de 1.500 organizaciones, en una situación que ha dejado a las personas nicaragüenses en una situación muy difícil y con graves y serios problemas de acceso a los servicios más básicos, ¿no? Como también ha podido ocurrir en Venezuela, que es otro de los países que ha seguido esta tendencia de ataques a la sociedad civil. En Paraguay hubo un intento también y ha habido una ley, aunque no es tan restrictiva como la que hay ahora mismo en el Perú, y ya Perú, ¿no?, ha sido el país que se ha sumado a estas prácticas autoritarias y al ataque que hay hacia las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, otro de los temas que se abordan en el informe, en el capítulo de Perú, es la situación de violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? ¿Qué análisis han hecho del 2024? Sí, la situación de violencia hacia mujeres y niñas sigue siendo muy preocupante. Estamos viendo cómo sigue habiendo cada vez más violencia, feminicidios. Los datos sobre violencia sexual son realmente alarmantes. Solo el año pasado, en el 2024, 8.916 es el dato que tengo, niñas y adolescentes fueron víctimas de violación. Es decir, en el Perú prácticamente se viola a una niña adolescente cada hora. Esto es una situación lamentable, pero además también esto pone en relieve la atención que luego se le da a estas víctimas. De ellas, solo 1 de cada 6 ha recibido el kit de emergencia. El kit de emergencia es
básico para prevenir posibles embarazos, es básico para prevenir enfermedades de transmisión sexual, para dar también atención a estas niñas, a estas adolescentes. Y no solo no se les da el kit de emergencia, sino que luego además a niñas, incluso de tan corta edad como de 11 años, se les niega el poder tener el acceso a un aborto terapéutico, incluso cuando instituciones como el Instituto de la Maternidad de Lima quieren tener unas pautas muy claras de aborto terapéutico, siguiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y poder interrumpir el embarazo de estas niñas, porque este embarazo les pone su salud en peligro, es realmente peligroso, su salud también mental, sus proyectos de vida, y quieren tener esta interrupción del embarazo, pues ahora están recibiendo grandes ataques solo por respetar el derecho de estas niñas que han sido violadas. Marina, ¿quién está moviendo esas agendas, digamos, porque quién podría oponerse a los derechos de las mujeres, de niñas, a que vivan libres de violencia, ¿no? Por un lado también está estos intentos por eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás de esto? Sí, vemos muchas agendas antiderechos de personas que o por su moral o por su religión o por otros motivos no están de acuerdo y se imponen con respecto al de las otras personas. Y así, por ejemplo, vemos cómo en el Congreso se está intentando eliminar el Ministerio de la Mujer. Vemos esta situación gravísima que hay de la situación de violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que atienden no solo a las mujeres, sino también a las infancias, se quiere cambiar por uno llamado Ministerio de la Familia, volviendo a recluir a la mujer con su único rol reproductor, ¿no? Solo en la familia, sin desarrollar otros roles, como puede ser en el ámbito público, en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, esos son retrocesos hacia los derechos de las mujeres y, además, pondría en peligro los avances que se han estado haciendo para poner de relieve la sociedad, ¿no? Este grave problema que tenemos, que es la violencia hacia las mujeres provocado por causas estructurales, como puede ser el machismo que lamentablemente se vive. Y en ese sentido voy a decir que nos preocupó mucho el año pasado porque durante un tiempo estuvo sin poder tener acceso a la guía de educación sexual integral por parte de las escuelas. Que haya un enfoque de género, que haya educación sexual integral en las escuelas es fundamental para prevenir estas agresiones sexuales hacia las mujeres, estas violaciones hacia las niñas y las adolescentes. ¿Se podría decir que los indicadores de violencia machistas se están agudizando? Lo que vemos es sobre todo un ataque a los avances que se quieren realizar. Se está teniendo un ataque de tal manera que eso va a generar ese retroceso. Se está teniendo que defender cosas tan básicas como una educación con igualdad, se está teniendo que defender cosas tan elementales como que una niña de 11 años pueda interrumpir un embarazo que pone en peligro su vida. Se está víctima de violación sexual. Víctimas de violación sexual. Recordemos que todas las niñas menores de 14 años que tienen un embarazo son víctimas de violación sexual porque ellas no tienen la capacidad de dar ese consentimiento a edades tan tempranas como 10, 11, 12 años, ¿no? Entonces, estamos hablando que muchas veces incluso se dan en sus entornos, en esos entornos que ellas piensan de seguridad, ellas terminan siendo víctimas de violación sexual. ¿Y qué otros aspectos del capítulo peruano en el informe resultan preocupantes o destacan en particular? Sí, tenemos por un lado este tema del cierre espacio cívico, tenemos todo el tema de los derechos de las mujeres, de las niñas, pero también de la población LGTBIQ+. Es lamentable cómo el año pasado incluso se declaró a las personas transgénero como una situación de enfermedad mental, cómo se está poniendo, ¿no?, en peligro también
sus derechos, cuando no se les permite ni siquiera poder acceder a servicios sanitarios por su género, incluso se pone en consideración como si fueran un peligro, y esto lo que hace es provocar más el odio. Pero también vemos retrocesos en la lucha contra la impunidad. La ley que hay que permite, ¿no?, la impunidad, que hace que los crímenes de lesa humanidad, o sea, los peores crímenes que puede llegar a tener, según el derecho internacional, ¿no?, de los derechos humanos, pues que estamos hablando de masacres, estamos hablando de cuando se están dando delitos en alta proporción, de manera masiva, ¿no?, de manera sistemática. Y estos delitos, pues ahora pueden quedar impunes porque se ha acordado que estos delitos prescriben, es decir, que no pueden ser como debería serlo, se podrían perseguir durante todo el tiempo, ¿no?, que sea necesario. Hay delitos como, por ejemplo, la desaparición forzada, ¿no?, que permanecen a lo largo del tiempo porque los familiares siguen buscando a sus seres queridos que han sido desaparecidos. Hay graves delitos como que son las masacres, como las esterilizaciones forzadas, que quedarían impunes, que no tendrían acceso a la justicia por esta ley. Esta ley ya se está aplicando. Esta ley está ahora mismo, sí, está siendo aplicada porque es una ley que entró en vigor. Sabemos que muchos jueces están aplicando también el control de convencionalidad, es decir, que las leyes internacionales, las leyes que dicen que estos crímenes no pueden prescribir, son superiores a una ley ordinaria en el Perú y, por tanto, ellos tienen que aplicarla. Pero hay otros que no, hay otros que sí que la están aplicando. Entonces, realmente es una situación muy preocupante porque podría dejar tanto a miembros de Sendero Luminoso, del MRTA, como algunos del Grupo Colina o que han cometido graves violaciones de derechos humanos por parte del Ejército y están quedando totalmente impunes, ¿no? Y nos preocupa mucho un caso que hemos seguido siempre desde Amnistía Internacional, desde hace décadas, que es el de esterilizaciones forzadas, porque también podría declararse como que ya ha prescrito y entonces quedar total y absolutamente impune. En este caso específico, ¿qué es lo que se está pidiendo sobre esta ley? Lo que estamos pidiendo es la derogación de esta ley, es decir, que se tenga que aplicar y tener en cuenta leyes de rango superior, que son aquellas que dicen que estos crímenes, los crímenes de lesa humanidad, no pueden prescribir y que deben ser siempre perseguidos y sus autores llevados ante la justicia. Bienvenida. Regresando al plano internacional, la situación en Gaza, la situación de la catástrofe humanitaria en Gaza, ¿qué análisis se hace en 2024? Sí, Amnistía Internacional ya sacó un informe en el que se estableció claramente, ¿no?, con una investigación muy rigurosa, que lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza es un genocidio. No lo ha dicho solo Amnistía Internacional, distintos organismos han establecido que es un genocidio. Correspondientemente, ¿no?, la Corte Penal, y dentro de la Corte Penal Internacional, fiscal de la CPI, declaró, ¿no?, que debían ser detenidas aquellas personas sospechosas, ¿no?, como el propio Netanyahu, como propias autoridades palestinas, ¿no?, de grupos armados, para poder ser investigados por lo que está ocurriendo, por estos graves crímenes de lesa humanidad y por el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que los países como Estados Unidos han hecho exactamente lo contrario, se han puesto a defender, en vez de la justicia, en vez de defender que cese el genocidio, que haya un alto al fuego, han atacado a la Corte Penal Internacional. Han seguido, muchos países de la Unión Europea han seguido exportando armas a Israel, a pesar de que sabían que se iba a utilizar contra la población civil. Miles de niños y de niñas siguen siendo asesinados en los bombardeos y cada vez está habiendo un apartheid mayor
no solo los ataques a Gaza, sino también el apartheid cada vez más fuerte que está habiendo en Cisjordania. Ese es el doble rasero que se ha denunciado desde el año pasado, ¿no? Exactamente, se está teniendo absolutamente un doble rasero de qué es lo que se está defendiendo y cómo se le está dejando en total indefensión a toda la población palestina. Marina, el informe documenta también casos de violencia generalizada y casi normalizada hacia mujeres y niñas en diferentes países. ¿Puedes comentarnos un poco al respecto? Otro aspecto al que el multilateralismo le ha dado la espalda, a pesar de muchas resoluciones y que no está haciendo nada, es la situación de las mujeres y de las niñas, especialmente en Afganistán, cómo los talibanes están teniendo un ataque directo hacia mujeres y niñas en el espacio público, en el acceso a la educación, no están teniendo acceso a educación, el poder tener un trabajo, y cuando las mujeres están reclamando sus derechos, pues decenas de ellas están siendo desaparecidas, están siendo detenidas, están siendo condenadas, y se les ha dado totalmente la espalda a las mujeres afganas. Pero también vemos cómo en el propio Irán, a pesar de todas las manifestaciones que ha habido en los últimos años, la obligatoriedad del velo sigue siendo cada vez más restrictiva y se sigue deteniendo y se sigue condenando a mujeres que quieren simplemente tener ese derecho de poder ir sin velo, de quitarse el velo, como ejemplo también de libertad. Y a estas mujeres la comunidad internacional les está dando total y absolutamente la espalda. Marina, para terminar, en este escenario tan alarmante, no tan preocupante, que afecta a millones de personas en todo el mundo, ¿qué se puede hacer, no? ¿Cuál sería la respuesta ante todo esto que parece que está fallando, no? Sí, yo creo que este aumento, ¿no?, y esto lo reflejamos bien en el informe, este aumento en los autoritarismos está teniendo teniendo su resistencia por parte de la propia población. Y vemos cómo, a pesar de las miles de detenciones que ha habido en Estados Unidos contra manifestantes en las universidades para defender, ¿no?, los derechos de la población en Gaza, para pedir un alto al fuego, la población sigue manifestándose en países como Alemania, como Reino Unido, como Francia. Ahí se les está reprimiendo, pero la población continúa. Pero vemos cómo también en otros países, especialmente en los países del llamado sur global, están habiendo cada vez más una defensa de los derechos, ¿no? Creo que es importante señalar cómo Sudáfrica ha estado promoviendo un grupo en el que están sobre todo los países del sur, para señalar los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Gaza. Y luego vemos cómo en países como el nuestro, en países de diferentes lugares, las personas siguen saliendo, o sea, manteniendo esa resistencia, por ejemplo, en asociándose, en querer salir a las calles, en organizarse, ¿no? A mí me llama siempre mucho la atención desde Amnistía Internacional el trabajo que hacemos con jóvenes en todos los países, ¿no? Perdón, en todas las regiones. Tenemos ahora mismo en 13 regiones del país jóvenes que se están organizando y que están defendiendo sus propios derechos, ¿no? Derechos a vivir en un país seguro, derechos de asociarse, de defender su educación, de defender el acceso al trabajo, ¿no?, tan importante que es. Y a pesar de que no quieren que nos organicemos, que nos asociemos, los jóvenes cada vez se están asociando más. Y desde las propias instituciones vemos también cómo esa resistencia, a pesar de las sanciones que han puesto ante la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional sigue operando, sigue adelante con los casos que está llegando, sigue adelante pidiendo esa rendición de cuentas. Entonces, vemos cómo existe esa resistencia, ¿no?, hacia las prácticas autoritarias, y más bien lo que yo quiero es hacer ese llamado, ¿no?, ese llamado a todas las personas que nos están escuchando, porque sí es posible luchar contra las prácticas autoritarias, sí es posible el generar ese
lugar que queremos, ese país que queremos, donde haya acceso a los derechos, donde las mujeres puedan vivir libres de violencia, donde las niñas no sean violadas, donde todas las personas tengamos ese derecho a salir a las calles sin ser reprimidas, ¿no? Y desde ahí yo también quiero hacer ese llamado a que se unan a este movimiento de derechos humanos, ¿no? Desde Amnistía Internacional nosotros tenemos una serie de peticiones, por ejemplo, para la derogación de estas leyes que hemos estado hablando, y les animo a que se unan pues, de manera virtual o también de manera presencial en los eventos que realizamos a Amnistía Internacional y a otros movimientos y a otras organizaciones que hay, ¿no? Porque es desde ahí, ¿no? Desde la organización, desde la asociación, desde defender nuestros derechos, que podemos enfrentarnos hacia esas prácticas autoritarias. Muchas gracias, Marina, por la información y por estar aquí. Y muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas en este espacio. Pueden descargar el informe en la página web de Amnistía Internacional en amnistía.org.pe y nos vemos pronto para seguir hablando de derechos en voz alta.